Y después con esta era simplemente para que grabe, aprieto el botonito. No, ya está prendido. Sí. Está bien. Y con este pausar y grabar. O sea que... Sí, igual yo esperaría el ejemplo, ¿no? Porque... o grabarla. O sea, ahí ve los subespacios vectoriales, ¿no? Definimos A más B. Acá se va a definir la suma de subespacios. ¿Qué dice esa definición? ¿Quiénes están en la suma de A más B? Lo que tenés que hacer es apoyar. Sin la intersección tenemos definición de intersección, ¿o no? ¿Sí? Estar en la intersección era estar en uno y estar en el otro. ¿Acá dice eso? No, no dice eso, ¿no? Entonces, no es la intersección. No se cambien de operación. No nos le frente a la suma. A ver, podemos pensar, se los facilito. Supónganse que este es S. O bueno, vamos a llamarlo como dice el teórico. Este es A y este B. Son dos subespacios. Este tendría que ser el vector nulo del espacio vectorial. ¿Está bien? Estoy pensando en dos subespacios en un espacio vectorial. A ver si viendo esa posibilidad gráfica podemos pensar la definición. ¿Qué dice? ¿A quiénes voy a poner cuando escriba A más B? Un vector que está dado por la suma de dos vectores, uno de cada subespacio. Ajá. O sea, que para hacer la suma yo tengo que hacer lo que dijo ella, tomar un vector que sea del subespacio B. Y a ese vector del subespacio B llamarle un vector del subespacio A. Entonces, ¿quiénes están en la suma? Están los vectores que pueda poner como un A más un B. Hay sumas, los vectores que obtengo por sumas, pero no dos sumas cualesquiera. Tiene condición esa suma, ¿verdad? Porque este, ¿dónde está? En A. Y este tiene que estar ¿dónde? En B. Podrán ser iguales si el vector está en los dos conjuntos, si fuese de la intersección. ¿Se entiende? Pero si no, siempre tengo que proponer que a uno de A le sumo uno de B. En particular, si yo eligiera el vector nulo de A, ¿qué me daría la suma? Ah, no, solo B. Si yo en particular, ¿no? Si yo en particular digo que tomo para A el vector nulo de A, que claramente también está en B, pero acá tomo cualquier vector de B, ¿qué dará esta suma? Esto da B. O sea que esto diría que ¿quiénes están en la suma? Seguro. Todos los vectores del subespacio B. ¿Está bien? O sea, B, el subespacio B quedó incluido. De la misma manera, si yo digo que B es A más el nulo, diciendo que este pertenece al subespacio B, ¿qué me va a dar esta suma? A. O sea que en función de estas dos ecuaciones, yo puedo decir que A está incluido en la suma y que B también está incluido en el subespacio o en el conjunto suma. Pero además, ¿quiénes van a estar? ¿Dónde cae ese A más B? En B. ¿Ese A más B cae en B? Si yo sumo el A y el B, el azul y el rojo caen en B. No caen en
No ¿Qué cae, te referís? no cae Me ningún- corta, me corta. Ella hablaba del espacio B. No pones letras difíciles. Este sería el B, ¿no? Entonces, y si tomase, también podría generar uno de acá, podría generar uno acá, podría ser uno aquí, podría ser uno aquí, ¿no? Entonces, en realidad, fíjense que siendo dos rectas, ¿qué estaría armando con la suma? Si fueran dos rectas, un plano, ¿lo ven? Porque esos verdes serían resultantes. ¿Dónde me caen esos resultantes? ¿Ves que caerían en cualquier lugar? Sobre el plano. De alguna manera, si fueran rectas, ¿no? Yo tomo dos vectores, obtengo el vector suma y eso es una nueva dirección, es otra recta. Serían todas las rectas que están pasando por el origen, ¿no? Y entonces serían unas. ¿Cuántas rectas hay en unas? Infinitas. Entonces en realidad el cubrimiento sería un plano. Si esto fuera un caso de R2, la suma de dos subespacios de R2 que son rectas, ¿qué me daría? Sí, pero ¿y qué sería el total? La totalidad de los vectores que me daría la suma de dos rectas de R2. Hoy están fuera de sintonía. Digo esto, porque si entienden, a veces si uno entiende un poquito conceptualmente, avanzamos más fácil. ¿Ven? Yo ahí dije B, pero supónganse que ahora digo que B es R2. Y entonces tengo esta recta como A y tengo esta recta como el subespacio B. Ve que al decir esto, yo estaría generando la dirección de un vector que es una recta, la dirección que va a pasar por el origen. Entonces, ¿qué estaría generando la suma? ¿A qué sería igual esta suma? A R2. Porque en realidad me darían todas las direcciones posibles. Por lo tanto, me daría R2. Si puedo definir a todas las direcciones posibles, defino todos los vectores de R2, ¿o no? ¿Se entiende? Claramente el A y el B son parte de esa suma, porque en R2 quedan incluidos. A ver, pongo otra situación. Supongamos que estoy en R3, ¿no? Y tomo el plano del piso. Este fuera A. Y tomo, supongamos que tomo al eje Z como el B. Este es B. ¿Qué daría A más B? ¿Qué decís que da? R3. ¿Por qué? Porque la emisión y el plano 2, las sumas son. Ajá, interesante. ¿Qué es lo que él me dice? Me dice, el plano tiene dimensión 2 y esto tiene dimensión 1. Entonces yo tendría 3 vectores. Que claramente por este dibujo podría afirmar que son el I, pues estaría el I, el J y el K. Por lo tanto, cuando yo sumo uno del plano con uno de la recta, voy a estar generando o voy a estar teniendo dimensión 3. Y eso se puede ver, lo que dijo él está perfecto, porque a ver, ¿qué es lo que dijimos? Que el vector pertenece a la suma, ¿no?, de A más B. Si yo lo que puedo hacer es poner al vector
como un vector que está en A más un vector que está en B. ¿Lo ven? Entonces, si el vector está en A, claramente podría decir que es alfa veces el versor I más beta veces el versor J. Esto sería un vector A, ¿no? Porque son los que están en el piso. ¿Está bien? ¿Y quién sería el que está en el eje Z? K. O sea que yo podría decir que es gamma veces el versor K. Esto es el B. Entonces, fíjense cómo quedan los vectores. Estos son los que pertenecen a la suma. Y dice alfa I más beta J más gamma K. ¿Quiénes son estos? Para cualquier alfa, beta y gamma. Son 3 vectores elegidos. A ese dato. No pregunté por cada uno. Fíjate, puse una llave que los engloba a los tres. ¿Qué es eso? Para cualquier alfa, beta y gamma. Estoy preguntando difícil. Alfa veces I, más beta veces J, más gamma veces K. ¿No es cualquier vector de R3? Bueno, entonces, ¿quiénes son? Cualquier vector de R3. Entonces, claramente está bien lo que se dijo acá, ¿o no? ¿Entiendes? Entonces, pero lo importante que acá puedo ver es que para hacer esta suma, lo que yo puedo usar es la combinación lineal de las bases. Yo podría decir que IJ es la base, una base del plano, ¿no? Del subespacio A. Y puedo decir que K es una base del subespacio B. Cuando yo escribo esta combinación lineal, ¿a quiénes estoy escribiendo? Hasta acá. Alfa I más beta J. A todo vector que esté ¿dónde? En el plano. Entonces serían los vectores del subespacio A. Y cuando escribo gamma veces versor K, ¿a quiénes estoy escribiendo? A los vectores que están en B. Sumarlos, este más acá, sería la operación de la suma de los subespacios. Sumarlo me arma el vector que está ¿dónde? En el A más B. Cuando tomo uno del subespacio A y le sumo uno del subespacio B, lo que armé en esa suma es al vector que está ¿dónde? En la suma. En este caso, esa suma, ¿cuánto me da? R3. ¿Lo ven? Ahora, supongamos esto. Estoy con el X, con el Y, con el Z. Y digo que este es el subespacio A. O vamos a ponerle B, ya que lo llamamos de antes, lo seguimos llamando B. Y este, en cambio, es el subespacio A. ¿Qué daría acá la suma? No podés decirme que te da R2. ¿En dónde dibuje? En R3. Si yo estoy en R3, los tipos de R3 tienen 3 coordenadas. Si digo R2, estoy acá. Guarda. ¿Me podrían decir cómo son los que están en B? En el subespacio B. El vector B que pertenece al subespacio B. ¿Me pueden decir cómo es? Todos los vectores que están en B, ¿cómo son? Lambda veces 0,01. ¿No? Ese no sería una base de B. ¿Sí o no?
¿Me pueden decir cómo serían los vectores, cualquier vector que esté en A? A veces. ¿Puedo usar el mismo lambda? No. Si yo uso la misma letra en expresiones generadoras de subespacios distintos, digo que siempre que elija valor para esa letra, en todos los lados va a ir ese valor. Entonces, ¿esto y esto dependen o son subespacios independientes? Son independientes. Como yo acá lo llamé lambda, acá le tengo que poner otro nombre. ¿Está bien? El rol de la letra va a ser el de lambda, pero no es el lambda, porque el número que use acá no necesariamente es el que use acá, ¿se entiende? Podría decir que este es epsilon. ¿Me prenden los ventiladores? Porque el calor por ahí nos está afectando a todos. Así me hace ruido. No, pero el día porque estaba ¿Quiénes serían? 0, 1, 0. 0, 1, 0. Mándame un minuto. A ver, ¿me siguen hasta acá? Sí, sí. Yo propuse este B y este A. ¿Está bien? Si son vectores de B, esta es la expresión generadora. Así son todos los que están en el subespacio B. Y así serían todos los que están en el subespacio A. Si yo ahora quiero plantear los vectores que están en A más B, en la suma, ¿quiénes son estos vectores? Los que pertenecen a la suma. Son los vectores que puedo escribir como un A más un B. O sea, son los vectores que escribo como uno del conjunto A. ¿Cómo escribo uno cualquiera del conjunto A? ¿Quiénes eran los del conjunto A? Entonces acá ¿quién puedo poner? Epsilon veces 0, 1, 0 más 1 del conjunto B. Lambda veces 0, 0, 1. Perdón. Entonces, estos que están en la suma son generados por estos dos. ¿Lo ven? ¿Qué era lo que generan dos vectores? ¿Son paralelos estos? No, son LI, ¿no? Dos vectores linealmente independientes de R3, ladies and gentlemen. ¿Qué da? Claro. Pero esto es subespacio, entonces no alcanza con decir plano, ¿te acuerdan? Están entrando, están arrancando. O salimos a dar una vuelta por el patio y volvemos. Hace mucho calor. Son dos vectores, acá digo cómo se generan, ¿ven? B es combinación lineal, son combinación lineal de todo, están generados por estos dos. Estos dos a su vez son como son linealmente independientes. Si generan y son linealmente independientes, son una base que generan a los vectores B, que están ¿dónde? En la suma. Por lo tanto, estos dos vectores serían la base de la suma, ¿no? Entonces yo podría decir a partir de esto que la base de A más B, ¿quién es? La base de A más la unión, acá estaría haciendo la unión de las dos bases, ¿no? Porque esto es base de B, esto es base de A, en esta base de la suma estarían las dos bases. Y la dimensión de esta suma sería 2. ¿Está bien? O sea que lo que me da la suma, si tiene dimensión 2 en R3, ¿qué es? Un plano que pasa por el origen.
¿Qué plano es? ¿Lo puedo dibujar? ¿Quién es? Y Z. Esto que está acá, geométricamente, es el plano IZ. ¿Está bien? Entonces, ven que para armar la suma, lo que yo estoy necesitando es las expresiones generadoras de los dos espacios que voy a sumar. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque lo que hago es sumar esas expresiones generadoras. A ver. ¿Sí o no? ¿Sí? Vamos a hacer un caso más. Estoy saliendo de esto. ¿Está bien? Como subespacio A serían los X y Z que pertenecen a R3, tal que, ¿cuál sería la ley de ese subespacio? Ecuación del plano coordenado y Z. ¿No? Igual a 0, no. X igual a 0. Supongamos que ahora tomo el piso y digo que este es B. O sea, los X y Z que pertenecen a R3, tal que Z vale 0. Y lo que quiero es que me digan la expresión de A más B. ¿Y qué es lo que daría A más B? Sería C, plano XZ. C, no entendí. ¿Así? C, plano XZ. Sí. ¿Eso da? No entendí. O sea, la suma va a ser el subespacio que está en el plano XZ. ¿La suma da ese plano? A ver, si yo tomo este vector y tomo este vector, ¿cae en la pared? Ah, Y si en vez de mirar, no escribimos, digo, a ver, porque por ahí no lo logramos ver sin analizarlo analíticamente. ¿Cómo armo la suma? Yo quiero decir los vectores B que pertenecen a A más B. ¿Cómo armo este vector B? Tomo un vector A y le sumo un vector B, ¿no? Tomo un vector A y le sumo un vector B. ¿Este dónde tiene que vivir? En el subespacio A. ¿Y este tiene que vivir dónde? En el subespacio B. ¿Cómo escribo uno que viva en A? ¿Cero alfabeto? C, 0 y Z. Vale. O si no, sería lambda más 0. A ver, no está mal, no lo reten, dijo a lo que está haciendo. Hoy estamos mal. No dijo algo equivocado, no sé si conviene. También de lo que empezaron a decir, es cierto, acá dices X, 0, entonces acá sería 0 y Z. Más, estos son los tipos que viven en A.
Ahora, ¿quiénes son los tipos que viven en B? X y 0. Los que tienen Z0. X Yo acá X puedo poner. Lo que no puedo poner acá es Y. Y a ver si entienden por qué. Si yo pongo Y, Porque dice la misma Y que escribí acá, obligo a que el número que elijo acá para estar en A es el que elijo para estar en B. ¿Y eso debe pasar? No. Entonces acá lo tengo que llamar de otra manera. ¿Se entiende? M. Pero en definitiva, esto no sería Y veces un vector sí. más Z veces un vector más X veces un vector más M veces un vector. ¿Quiénes son los vectores? 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. Esto es lo que hay que tratar de comprender. Fíjense, cuando yo tomo estos dos, estoy hablando de un vector que vive ¿dónde? En A. Esto es un vector que vive en el subespacio A. Y le estoy sumando esta combinación lineal que describe a qué? A los vectores que viven en B. Lo estoy sumando. ¿Sí? Me cambio el color. Esta suma me arma una combinación lineal, ¿la ven? Con todos estos cuatro, que describe a quién. A los vectores que viven ¿dónde? En la suma de ambos vectores. Por lo tanto, estos cuatro vectores, ¿qué serían de la suma? La base. Un concepto previo a la base. Siempre que yo pongo un vector como combinación lineal de otros, esos otros, ¿qué son de ese subespacio? Generadores. Entonces, ¿qué son estos cuatro vectores? ¿Generadores de quién? De la suma. Ahora, estamos en R3. Y si no quieren que colapse, piensen antes de la temperatura. Estamos en R3. ¿Sí? X, Y, Z. R3. Esto es un sistema de generadores de la suma. ¿Es una base? Ah, muy bien. ¿Por qué no lo es? Porque no son cuatro. Puede haber cuatro leí ¿dónde? R3. ¿Y se ve quién sobra? Sí, 0. Este está repetido. Y entonces, si yo lo quito, tendría ¿cuántos linealmente independientes? 3. Si yo tengo en un conjunto 3 linealmente independientes, generarían un espacio ¿de qué dimensión? 3. O sea que esta suma da un espacio de dimensión 3 en R3. O sea que esta suma da R3. ¿Sí? Esta suma es R3. No tiene más misterio la suma. Lo que hay que entender es cómo la armo. Armo la expresión generadora de los vectores de la suma por sumar ¿a quiénes? A las expresiones generadoras de quiénes. De uno y del otro subespacio. Ahora yo puse este caso para hacer notar algo que acá me dijeron. Acá me dijeron la base de la suma es la unión de las bases. ¿Ven? Que acá tengo como base de B como base de A este vector. Y la base de la suma fueron exactamente esos dos, no hubo que quitar nada. En cambio acá tengo que quitar, no puedo decir que los cuatro son base.
Eso es por algo que les pasa a los subespacios. Yo acá tengo que las dos bases arman la base de la suma, porque acá pasa algo que acá no pasa. Acá me excedo en 1, ¿no? Perdón, pensé que era, porque me olvidé que esa era la suma. Acá son dos rectas, perdón, se me equivoqué yo. Yo tendría acá que A interceptado con B, ¿quién sería? La intersección de las dos rectas sería un plano. ¿Quién? El origen, o sea, el vector nulo. Dimensión de la intersección 0. Y acá, si yo acá pido la intersección, ¿quién es la intersección? Es el eje y una recta, o sea, una recta que incluye al origen. Dimensión de una recta que pasa por el origen, 1. Tenía 4 y tengo que restar 1. Acá tengo 2 y no resto a ninguno. Esto tiene que ver con algo que se llama el teorema de la dimensión. La dimensión de la suma está en vínculo con la dimensión de A más la dimensión de B menos la dimensión de la intersección. Acá tengo dimensión 1 y dimensión 1 y dimensión 0. Entonces esto no pesa. Por lo tanto la suma tiene como dimensión la suma de las dimensiones. En cambio, ¿qué pasa en este caso? La dimensión de A, la de B, entonces yo tendría 2 y 2, 4. No puedo tener dimensión 4 en R3. Por lo tanto, eso me indica que la intersección tiene que tener al menos dimensión 1. Y tiene dimensión 1. Porque habíamos visto que la dimensión de la suma me tenía que dar 4. 3. ¿Está bien? La intersección es solamente el vector nulo. Esa suma se nombra como directa. Lo que cuando la suma no es directa es porque a los vectores de la suma los puedo definir de más de una manera. O sea, no hay un único vector de A y un único vector de B que me arman ese vector de la suma. Entonces dije, puedo encontrar un caso. Y propuse, para pensar, digo, bueno, a ver, un vector que esté en A, en el subespacio A, el rojo, puede ser lambda veces el versor K, y le sumo un vector que esté en B. Una opción sería le sumo el nulo. ¿Está bien? ¿Qué me da esa suma? Lambda veces K. ¿Dónde estaría? En A más B. ¿Está bien? Porque tomé uno de B, le sumé uno de A, entonces me da uno de la suma. Lo que hice fue preguntarles si se les ocurre otra suma que me dé lambda K. Y esto es lo que significa que no lo pueda definir de forma única, que hay más de una manera de definir al mismo vector. ¿Se entiende? Tengo que pensar qué vector podría poner que esté en A
tal que si le sumo vectores que estén en B, me den lambda K. Como está en A, ¿no? Y lo podría definir como un lambda K alfa veces J. Está en la pared y está en A. O sea, yo podría decir que esto es lambda K más alfa veces J. Este sería un vector que está en A. ¿Me podrían decir un vector que esté en B, tal que el resultado sea lambda K? Y está en B, menos alfa J está en B. Tiene que ser menos alfa J. Tiene que ser ese. Ahora, ¿está en B? Sí, porque yo dibujé esta porción, pero el plano sigue para allá. O sea, esto también es B. Entonces, este sería el menos alfa J. Entonces, ¿ven? Tengo una manera, tengo otra manera. Si encontré dos maneras, ¿cuántas habrá? Y eso pasa porque la intersección es distinta del nulo. Si la intersección es el nulo, armé una base. Si armé una base, cada vector de la suma se define de forma única. ¿Me siguieron? ¿Vos tenés las Yo tuyas? también, sí, yo también soy de mala. ¿Están las tuyas? Las mando todo el tiempo a los ¿Vos geométricos. sacaste unas? Estuve poniendo, sí. Ah, esas son validísimas. La primera dice x menos 0 sobre 1, ¿no? Y menos 0 sobre 1, z menos 0 sobre 1. El director de la primera recta, ¿quién es? Nada. Yo le voy a mandar esta noche Uno, diciendo, uno. vamos a miércoles. La segunda nos mata ese 2i, pero multiplicar por 2 es dividir por un medio. Entonces tengo i sobre un medio igual a x sobre 1 igual a z sobre 1. ¿Qué sería el vector director? Un medio, 1, porque el i está cambiando de lugar el i. ¿Sí? ¿Son vectores paralelos? 1, 1, 1, 1, un medio, 1. ¿Son paralelos? No. Entonces son dos rectas de R3 que no son paralelas. ¿Son qué? Los vectores son LI. Las rectas no son LI. Son coplanares porque se van a cortar en el origen. Entonces tienen dos rectitas así. ¿Qué será la suma de dos rectas así? ¿Qué será? Un planito. Entonces, ¿por qué les hago pensar esto? Porque si ustedes piensan esto, ya saben lo que les tiene que dar algebraicamente, ¿o no? Tienen que lograr mostrar que lo que da algebraicamente es un planito. Para eso sirve lo geométrico. Cuando me puedo apoyar me ayuda a pensar la respuesta analítica. A ver, ¿cómo se hace analíticamente? Yo digo, un vector A que pertenezca a... ¿Se animan a decirme cómo son? ¿Cómo son las componentes de los vectores que viven en el subespacio A? Alfa veces, dijo él, el 1, 1, 1. ¿Se ve? También podría haber puesto que era XXX, después sacar el X y ahí me quedaba a la vista la expresión generadora. ¿Se ve? Sí. Bien. ¿Quiénes son los tipos que viven en el subespacio B? Beta, B1 medio. Beta veces 1, un medio, 1. Si me molesta la fracción, ¿podría poner otra cosa? Podría poner el 2, 1, 2. ¿Está bien?
Entonces, yo ahora quiero hablar de los tipos que viven en la suma. O sea, que son a una sumarle un vector de B. Y entonces, ¿quiénes son? Alfa veces 1, 1, 1, más beta veces 1, 1 medio, 1. Y entonces esta es la expresión generadora de los vectores que están en la suma. ¿Se ve? Estos dos son generadores de los vectores que están en la suma. Son LI, son LD. ¿Qué son? LI. Por lo tanto, los puedo nombrar como que una base. O sea, yo puedo agarrar y decir entonces que A más B está generado por el conjunto que contiene los vectores 1, 1, 1, 1, 1 medio, 1. Como generan y son LI, lo que puedo decir entonces es que la base de A más B es ¿quién? Ellos mismos, muy bien. 1, 1, 1, 1 medio, 1. Y entonces queda claro quién es la dimensión de esta suma. ¿Qué dimensión? 2, perdón. Dimensión 2. En R3. O sea que la suma, los tipos que viven en la suma viven en qué? En un plano que pasa por el. Si yo encuentro la fórmula del plano, encuentro la expresión analítica de la suma. ¿Cómo podría encontrar esa expresión analítica? A ver, contame. Podría ser la combinación idéntica de lo mejor y la base. Esto. A un sistema de ecuaciones. Esto da un sistema de ecuaciones. Bien. Entonces, ¿qué tendríamos? Alfa más beta sería el X. Alfa más un medio de beta, el Y. Y alfa más beta sería Z. El X y Z serían los vectores B, ¿no? O sea, yo estaría diciendo que esto me da un X y Z. Y entonces, ¿qué más saldrías? Busco el conjunto solución. 1, 1x, 1, un medio y, 1, 1, z. Ahora vamos a saltar lo que dijiste, Busco los dos ceros. Entonces es 1, 1x. ¿Qué le hacemos a la ecuación 2 con la ecuación 1? Restamos y escribimos en la 2. Quedaría 0, menos un medio y menos x. Y para la tercera, hago 3 menos 1, ¿no? Y 3. Queda 0, 0, z menos x. Entonces, si yo miro, como siempre los vectores generan un subespacio y los subespacios no son vacíos, este sistema debe ser compatible. Entonces, si yo acá tengo rango 2 en la matriz de coeficientes, en la matriz total tengo que tener también rango 2. Eso me obliga a decir, por lo tanto, que z menos x exactamente debe ser 0. Y esta entonces es la fórmula de A más B.
Muy bien. Y entonces puedo decir quién es A más B formalmente. De la forma cartesiana sería. Son los tipos que viven en R3, tales que las pibas y los pibes de R3, todos y todas, tales que, si quieren, menos X más Z, para ordenar variables, más elegante, da 4. ¿Está bien? Porque lo que hay que entender es que yo siempre que planteo esto, si lo resuelvo, lo que me da esta forma. Que debe haber elementos en el conjunto. Al menos uno, que sería el nulo, porque es un subespacio. ¿Está bien? Nada más que ahí no está la lista como son. Acá es más claro cómo son. Acá sería que X y Z son como iguales. Y la I es libre. Es más claro. Pero yo acá, con la expresión generadora, también estoy diciendo quién es la suma. Cuando pongo la base estoy diciendo quién es la suma, porque la base es la que los describe a todos. ¿Está bien? Bueno, hay otro ejercicio, a ver si lo planteo. 2Z, Z, ¿verdad? Porque dice que X e Y valen 2Z. Si yo escribo esto, o si escribimos esto, ¿qué digo del vector B? Que Z veces ¿quién? 2, 2, 1. Este es un vector que genera a los vectores de A. No es el vector nulo, por lo tanto es linealmente independiente. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Quién es la base de A? El vector 2, 2, 1. ¿Y cuál sería la dimensión de A? La dimensión de A sería 1. Si estoy en R3 y tengo que la dimensión es 1, ¿qué es? Una recta que pasa por el origen. Bien. Ahora hago el mismo proceso con B. Pero B ahora me dicen que X más Y más Z da 0. Entonces, si yo tengo que escribir los vectores que están en B, diría X, Y el Z depende del X y el Y. ¿No? ¿Quién sería el Z? Menos X, menos Y. Y entonces, ¿quiénes son los vectores de estos vectores B? X, X0 menos X, muy bien, más 0 y menos Y. 0 y menos Y. Bien, ¿quiénes son entonces estos vectores B? X. O sea, lo que estoy haciendo es buscar quiénes generan al subespacio B. ¿Quiénes son? X veces 1, 0 menos 1. Más Y veces 0, 1 menos 1. ¿Hasta acá está bien?